Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Agradecido por estar entre los vivos y poder hacer algo todavía para Él. Estamos al día a día y gracias a Dios que nos volvió a permitir volvernos a encontrar en este domingo. Bien, estábamos con una serie, pero hoy quiero hacer una excepción y hablar un poco en cuanto a lo que dice la palabra de Dios cuando un cristiano muere, o santos, que somos llamados también. Ya empieza con apóstoles, discípulos y santos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque a veces se especula mucho qué es, dónde vamos a parar, o que ya vamos al cielo, o que hoy se habla de que todo el que muere se va al cielo. Eso es típico en todo el mundo y por eso la gente no se prepara, porque ¿para qué me preparo yo si sé que yo me muero y me voy al cielo? Cualquiera, y no interesa lo que haya hecho. Así que es bueno ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a un creyente verdadero. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Y esto nos quitará mucho el miedo y el susto a la muerte. La muerte siempre será, cuando hablamos de esto o vemos muertos, siempre será un recordatorio, porque pasaremos por allí también. Un día estaremos en la misma posición del que hoy estamos velando o llorando. Así que esto no es novedad y es lo único seguro que tenemos nosotros aquí. Es lo único. Dos cosas tengo yo fijas y seguras: la venida de Cristo y la partida mía. Pero todo el mundo sabe que tiene que morir. Y sabe que a la corta o la larga le va a tocar. Entonces no debe asustarnos estos temas que a veces dicen, pero usted solo habla de la muerte y todo eso. Hablemos, porque esto es una realidad. Bien, así que hoy vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la esperanza de un cristiano verdadero? ¿O qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la partida nuestra, cuando la muerte golpea la puerta de nuestra casa y se lleva a alguien de ahí? Pero oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos en este tiempo y en este momento. Agradecido siempre por la vida, Señor, porque tenemos a Cristo, y el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Está muerto, espiritualmente anda muerto, según Primera de Juan capítulo 5 versículo 12. Muchas gracias, Señor, porque usted es el que nos ha dado vida y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice el Colosenses capítulo 3 versículo 4 por ahí. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que estamos agradecidos y también no asustados ni nada, esperando el día que nos llegue. Tampoco estamos tan preocupados por ese día que nos va a llegar, que tendremos que partir, pero si estamos preparados, esto será una bendición tremenda. Así que ahí estamos, Señor, en sus manos, y usted tiene nuestro calendario y sabe cuál es el día determinado para cada uno de nosotros. Así que descansamos en sus manos, y el tiempo suyo siempre es agradable y perfecto, y dándole las gracias y pidiendo que el Espíritu Santo, que usted ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro que nos enseña, nos recuerda y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. En 2 Corintios capítulo 5, le voy a leer 3 versículos acá. Vamos a ver, el versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
yo estoy ausente del Señor porque estoy aún en este cuerpo. Versículo 6. El 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto es lo que acontece cuando una persona deja de existir. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio y está ausente del cuerpo, pero está presente al Señor. Cuando me preguntan algo sobre eso, siempre uso lo que dijo Pablo: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Nosotros no tenemos que esperar un juicio como los incrédulos, los perdidos. Porque si en 1 Tesalonicenses capítulo 4 se habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero, los demás, los incrédulos, se quedarán y resucitarán después del reinado de 1000 años de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces ellos se levantarán, resucitarán a enfrentar un juicio, pero como el creyente no va a ser juzgado porque ya Cristo solucionó todo el problema, entonces ausente del cuerpo y presente al Señor. Dice Job capítulo 14 que hay un día determinado para cada uno de nosotros y de allí no pasaremos. Y ese es el día que Dios tiene para cada uno de nosotros, que no sabemos cuál es, pero de allí no pasaremos. El día que alguien muere, muchos van a morir antes de tiempo, por imprudencias, exponerse. Por aquí he escuchado de jugadores de fútbol, borrachos y a toda velocidad y se han estrellado, han muerto. Eso es acelerar el proceso. Irse antes de tiempo, porque se exponen a esto. Pero si todo va dentro de la voluntad de Dios, llega el día que Dios ha determinado y de allí no pasará. Esto nos quita sentimientos de culpabilidad, porque muchas veces las personas se quejan que por qué no lo atendieron, que por qué no lo llevaron a tal parte, que por qué no le dieron esto, que por qué no me avisaron. No, hay un día determinado y de allí hagamos lo que hagamos, no pasaremos. Yo visito una familia acá y no sabía, y se murió una hija de un arquitecto que ya tiene 97 o 98 años que yo lo visito por ahí. Y no me dijo, y no me permitieron ir ni nada. Y se hizo un tratamiento contra un cáncer que tenía, tremendo, y él me dijo, de todos modos se murió y quedaron endeudadísimos. Es un día determinado y de allí no interesa a quién busquemos y cuánto gastemos. Si nos vamos a otro país y allá nos regresan en el estuche también otra vez para acá. Esto es normal y Salomón dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque el día de la muerte es el fin de todas las cosas, pero sin embargo, el día del nacimiento es el comienzo de toda una lucha que vamos a tener aquí. Pero si comparamos las dos, nada, nosotros siempre estamos alineados con el nacimiento, porque estamos enseñados a recibir. Por eso, y son dos cosas muy naturales. Pero soltar nos cuesta. Cuando una persona se va, uno de nuestros seres queridos se va. Pero bien, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Vamos a buscar algunos versículos por acá en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 57, versículo 1 y 2 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Muchas veces Dios quiere evitarnos más problemas de los que tenemos tal vez, o una enfermedad más dolorosa de la que estemos padeciendo. Pero ese no hay quien entienda cuando se lo llevan, porque lo saca de en medio de la aflicción al justo, pero no hay quien piense en ello
ni entienda. El 2 dice, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Pero Dios muchas veces, yo he escuchado casos en que personas se dedican a orar para que no se lleve el Señor a tal persona y lo sane. Y lo ha sanado el Señor. Pero después han venido cosas peores que les toca de estar años rogándole al Señor para que se lo lleve, porque se vinieron cosas peores todavía de las que tenía. Yo creo que cuando el Señor estira la mano y agarra a alguien, es el tiempo. Y es el momento de decirle gracias por el tiempo, la vida, el ejemplo, el testimonio y todo lo que vimos en la persona que se va. Bien. Dice también acá en Proverbios, capítulo 11, versículo 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Está hablando de un incrédulo, de un impío, de un pecador. Cuando muere el hombre impío, perece su experiencia, y la expectación de los malos perecerá. Yo recuerdo a un predicador que escuchaba, llamado el hermano Pablo, se llamaba Pablo, ya murió y todo. Tenía un programa de unos minutos o segundos y llamaba Mensaje a la Conciencia. Y en una ocasión dijo algo que me pareció interesante. Dice, podemos vivir 40 días sin comer y sin beber. Bueno, eso lo hizo Moisés, Jesús y Elías. 40 días sin comer. Podemos vivir un minuto sin respirar. Y eso sí, tenemos muy buenos pulmones y bien desarrollados y todo, porque en un minuto podemos acabar. Pero podemos vivir en un minuto sin respirar, dice. Pero no se puede vivir un segundo sin esperanza. Es que cuando ya se pierde toda esperanza es terrible. Y aquí dice que cuando el hombre impío muere, pereció su esperanza, ya no le queda más esperanza. Decía también el apóstol Pablo, hablando de esto, nos dice acá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y es que la esperanza es lo último que se pierde. Cuando todavía está vivo, en Eclesiastés habla de esto, hay esperanza para el que está entre los vivos. Pero Pablo parece que estaba consolando a algunos hermanos que habían perdido un ser querido y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como un incrédulo muere y terminó su esperanza, ya no hay esperanza, pero acá dice, como los otros que no tienen esperanza. En el Salmo 48, versículo 14, dice la palabra de Dios, Salmo capítulo 48, versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Tremenda esperanza que tenemos nosotros. Que uno parta de acá y llegó a un sitio donde no encuentra a nadie, pero de pronto aparece alguien y lo llama a uno, Miguel, venga, que es por acá, y nos seguirá guiando aún más allá de la muerte. Esta es tremenda esperanza que tenemos. Y nuestra esperanza bienaventurada es que venga Cristo y nos lleve. Pero si no nos lleva, la esperanza es que el día que resucitemos, estemos en una nube y no frente a un trono blanco. Que estemos
que seamos de los que hemos resucitado primero, de los muertos en Cristo, aquellos que murieron confiando y esperando solamente en Cristo. Entonces dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Yo creo, y pensando en todas estas cosas, dice uno, sé que cuando muere uno es tremenda bendición las cosas que va a encontrar por allá. En el Salmo 116, versículo 15, dice la palabra, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando un creyente o un santo muere porque está en Cristo y tiene el Espíritu Santo, cuando muere, la muerte, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Extraordinario. Y dice uno, cuántas bendiciones que uno no conoce y pocas veces le presta uno atención a todas estas cosas. En Proverbios capítulo 14, versículo 32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El impío tiene esperanza mientras está vivo, pero el creyente, aún después de muerto, tiene esperanza, porque no muere, está vivo. Se ha sido transformado y todas estas cosas, así que esto es muy, muy importante tomarla en cuenta, las cosas que dice, para que no nos entristezcamos, como dice la palabra de Dios, como los otros que no tienen esperanza. Busquemos otros versículos por acá vamos a ver por acá en Romanos capítulo 8, versículo 18. Esto decía el apóstol Pablo, uno de los que más sufrió, aparte de Cristo, de todo como fue su muerte y todas estas cosas, este fue el hombre que sufrió tremendamente. Sin embargo, dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y él habla de las aflicciones del tiempo presente, nada tienen que ver con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Este era un hombre, digo yo, que tenía puesta la mirada arriba, en lo eterno, no en las cosas de acá. Entonces todo el sufrimiento y todas las aflicciones, tribulaciones que pasó, dice, eso no es nada comparable con lo que se nos viene. Pero uno muchas veces pues no tiene el conocimiento de las cosas que se vienen, de las cosas que tendremos, que se nos anuncian acá. En primera los Corintios capítulo 15 dice la palabra de Dios. Primero los Corintios capítulo 15 versículo, vamos a comenzar desde el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dice que carne y sangre no heredan el reino de Dios. Por algo dijo Cristo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice acá, y carne y sangre no heredan el reino de Dios. Entonces, por algo hablaba que es necesario nacer de nuevo, porque el que es nacido de la carne, carne es, y la carne no hereda el reino de Dios. Por eso es necesario que mientras estemos con vida, hagamos lo que dijo Cristo y nos aseguremos para la eternidad. El versículo 51, estamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. No todos moriremos, porque Pablo siempre estuvo esperando ser arrebatado. Él es el que habla ya en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos hacia las nubes, para encontrar al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, animémonos los unos a los otros con estas palabras, les decía, consolando tal vez a alguien que había perdido un ser querido. Pero Pablo hablaba de eso, y acá dice, no todos vamos a morir. Él no se veía pasando por la muerte, sino siendo arrebatado, y estaban en el primer siglo. Imagínense nosotros donde estamos ahora. Y también tenemos esta esperanza. Y si no, que estemos en la primera resurrección y nos encontremos en una nube cuando seamos resucitados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto es lo que digo, que no nos conoceremos. Algunos dicen, ya nos vamos a encontrar, nos volvemos a ver. Pero todos vamos a ser transformados. Carne y sangre, así como nos conocemos, no heredan el reino de Dios. Ninguno va a entrar así, aunque algunos dicen que subió en cuerpo y alma. En un momento fueron transformados, por decir algo, Elías, Enoc y los que han subido. El mismo Cristo, no creo que entró como se fue de aquí, en carne y sangre. Pero seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que es necesario pasar por la muerte y luego resucitar para que se den estos cambios. Una vez que resucitemos ya no moriremos más, porque dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Seremos resucitados y seremos transformados, y como nos transforme, así permaneceremos toda la eternidad. Esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad, es decir, ya no moriremos. Y esto es terrible. El que se va con Cristo, dichoso, feliz, bienaventurado, pero el que se fue a una eternidad sin Cristo, a sufrir, a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos y sin poder morir, porque ya no puede morir. La paga del pecado es muerte y ya murió y pagó la deuda. Ahora resucita y ya no morirá más. Así que vuelvo y le leo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya no existe. Ya pagamos la deuda, hemos resucitado y esto mortal se vistió de inmortalidad y esto corruptible se vistió de incorrupción. Dice el 54. El 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es necesario pasar por la muerte para que en la resurrección esto mortal se vista de inmortalidad. Ya no muere más. En el capítulo 21, versículo 4 de Apocalipsis, habla la palabra de Dios de que
Las primeras cosas pasaron. Problemas, enfermedades, el dolor, la angustia, lágrimas, sufrimiento y todo lo que tenemos acá será cuestión del pasado, pero todavía tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte. Y todos pasaremos porque es necesario pasar por allí. Tenemos que sufrir las consecuencias del pecado, que es la muerte, según Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cuestión no es tenerle miedo a la muerte ni nada de esto, sino saber si yo estoy preparado para ir tranquilo, para irme a una eternidad tranquilo. Es decir, no interesa lo que pasemos, no será eso nada comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y también decía Pablo por acá que estas leves tribulaciones, por aquí cerca está, pero bueno, estas leves tribulaciones dan cada vez un más peso de gloria, pero a lo que voy a esto, leves tribulaciones. Él comparaba el sufrimiento que tenía acá con la eternidad, con las cosas que han de manifestarse en un creyente o un santo. Es otra cosa muy diferente y tendremos una eternidad para agradecerle a Dios por habernos salvado y pagar un precio tan tremendo para que nosotros vayamos allá con Él. Así que esto tenemos una gran esperanza para nosotros y para los que han partido también. Nosotros sufrimos, lloramos y hasta el Señor Jesucristo lloró cuando se le fue su amigo Lázaro. No es fácil, pero muchas veces uno da gracias a Dios en el nombre de Jesucristo que haya partido, no porque estaba siendo estorbo, sino para que ya no sufra más, que deje de estar sufriendo, porque sufre él, sufre la familia, sufre todos los que están al lado, y nos encontramos en una limitación tremenda, que no podemos hacer nada, sino depender solamente del Señor ahí. Pero cuando hemos agotado los recursos y a la final se fue, estemos tranquilos. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. No le quedamos debiendo nada. Hicimos todo lo que humanamente posible podíamos y no se logró. El Señor dispuso llevarlo y démosle gracias a Él. Porque en Lamentaciones capítulo 3 habla la palabra: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado, porque el pecado es el que ha hecho todo esto. Es una tragedia cuando ya lo vivimos nosotros mismos. Cuando la muerte golpea la puerta de la casa, entonces ahí vamos a entender que lo que ha hecho el pecado es toda una tragedia y nunca fue la voluntad de Dios eso, sino crearnos para que viviéramos aquí para siempre. Pero entró el pecado y ya las cosas se arruinaron y se dañaron y entró todo lo que tenemos hoy. Pero el problema ya está solucionado. Un día todo esto será cuestión del pasado. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Por algo tenemos una eternidad para agradecerle al Señor, y ya cuando entendamos esto. Pero por ahora es suficiente lo poco que logramos entender para decirle gracias, porque ya las cosas están en su lugar. Él ha muerto y resucitado para darnos vida. Nos despedimos. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles:
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene, y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén. Día a día Él está.